Vamos a orar una vez más. Querido Padre, yo te pido que en esta mañana nosotros podamos entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos revele nuestro corazón y traiga libertad. Señor, que aquel que ha perdido el gozo de la salvación, que hoy la recupere. Aquel que vive en amargura de espíritu, hoy sea libre, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra sea como un fuego, Señor, y que traiga libertad y purificación a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El perdón es la puerta a la libertad en Cristo. Eso es algo tremendamente importante de entender. Y no tiene que ver con que la otra persona merezca perdón. Tiene que ver con una decisión. Porque nosotros, cada uno de nosotros, ninguno de nosotros, mejor dicho, merecía el perdón de Dios. Entonces nuestra vara de medir siempre es como Dios actúa con nosotros. Nuestra vara para amar siempre es como Dios amó a nosotros. Dios nos amó, dice la palabra, cuando aún éramos pecadores. Sin cambio, ahí ya nos amó, ahí ya nos liberó, ahí ya pagó el precio, ahí ya fue a la cruz. No teníamos ningún mérito. Bueno, entonces se muere esa frase, no le puedo perdonar porque no se merece. Si no le puedes perdonar porque no se merece, tampoco no puedes recibir el perdón porque no te mereces. Es gracia y misericordia. Entonces, nuestra manera de perdonar a otros tiene mucho que ver con nuestra comprensión de lo inmerecido que fue el perdón que recibimos de Dios. Si entendemos lo grande que es el amor de Dios para perdonarnos y librarnos de la muerte eterna, nos vuelve mucho más fácil perdonar las cosas que considerábamos imperdonables. Es muy importante entender. En primer lugar, sin arrepentimiento no hay perdón de Dios. O sea, primero yo tengo que humillarme delante de Dios y reconocer que he pecado. Cuando yo reconozco eso, confieso mis pecados y me aparto de ellos, alcanzo misericordia, dice la palabra. Así que lo primero es arrepentirnos. Pero la segunda parte es, pero si no pedimos perdón a nuestro prójimo y le perdonamos de todo corazón, tampoco no tenemos el perdón de Dios. O sea, algunos dicen, muchas veces lo escuché, yo con Dios estoy bien, pero con las personas que se mueran todos, ¿verdad? Entonces lo que dice la palabra es, si no puedes con las personas, dice 1 Juan, menos vas a poder con Dios, porque a Dios no le ves, a las personas le ves. Entonces hay un problema real que muchas veces tenemos en nuestra religiosidad. Y como que somos muy sentimentales y cada vez más sentimentales, nos olvidamos que el perdón es mucho más que sentimiento, es una decisión. Es una decisión. El sentimiento viene después, pero la decisión viene primero. Yo decido perdonar, yo decido amar, yo decido liberar. Es una decisión firme delante de Dios. Y cuando yo tomo una decisión firme delante de Dios, su Espíritu trae libertad a mi corazón y eso trae mucha paz. Y esa paz trae un sentimiento de libertad y gozo.
que no podemos describir. Aunque la otra persona nos hizo mucho daño, ahora la perdoné y mi corazón está libre. Ya no vuelve el resentimiento. Mientras vuelve el resentimiento, significa volver a sentir lo mismo que sentiste cuando te herieron. Mientras está el resentimiento viviendo en mi corazón, es que no perdoné. Esa es una manera de medir si perdoné o no. Mientras yo espero que la otra persona algún día le pase algo, no he perdonado. Cuando yo he perdonado de todo corazón a mi prójimo, mi corazón está libre y yo tengo un deseo de bendición para esa persona. Yo deseo que le vaya bien. Yo puedo bendecir. ¿Qué significa bendecir? Bendigan a los que os maldigan, dice la palabra. Es muy simple, bendecir es hablar bien de esa persona. Bueno, ¿cómo voy a hablar bien de alguien que me... Bueno, empezá a orar por esa persona, empezá a bendecir su vida, empezá a pedirle a Dios que le vaya bien. Que tenga un encuentro con Dios como tú lo tuviste, que le alcance la misericordia a Dios como a ti te alcanzó inmerecidamente. Esas son cosas muy importantes, un fundamento, una llave para la libertad en Cristo. Jesús estaba hablando con los discípulos y dice el verso 21 de Mateo 18, luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. Yo ya le veo todo a Pedro. Pedro está enojado con alguien, seguramente. Él tenía ahí una persona, esa persona todos tenemos, que todo el tiempo falla con nosotros. Y estaba él buscando argumentos para no perdonar. ¿No creen? Él se creía tan bueno, él se creía tan perfecto. Entonces, él estaba buscando un argumento para sentirse bien y para bajarle la caña al fulano. ¿Por qué yo pienso así? Porque yo creo que Pedro era como nosotros. ¿No es cierto? Porque somos así. Entonces Jesús le responde, no, 7 veces respondió Jesús, sino 70 veces 7. O sea, siempre. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Me gusta cómo Jesús toma en serio las cosas y cada vez saca una enseñanza de una pregunta que quizás nace de un corazón enfermo, muchas veces. Siempre da una poderosa enseñanza. Jesús dice, siempre tenemos que perdonar. Y cuenta esa historia y dice, ese rey pide cuentas a sus siervos. Ese rey, Jesús está hablando del reino de los cielos, por supuesto, el rey del reino de los cielos es nuestro Señor. Y los siervos somos nosotros, los seres humanos. ¿Verdad? Entonces, en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. O sea, cuando se hace el cálculo, se entiende que era una deuda que nunca iba a pagar. Aunque él diga, te voy a pagar todo, ten paciencia, no podía pagar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, no hay nadie que pueda pagar esa deuda.
Solo Jesús. O sea, yo puedo ofrecerme a morir por alguien. No alcanza porque no soy justo. Solo Jesús es el sacrificio que es suficiente para el perdón de mis pecados. Entonces ese tipo tenía una deuda imposible de pagar. No se podía. Aunque lo que él dice parece que él cree que sí. Lo que nosotros muchas veces creemos, que vamos a poder entrar en el reino de los cielos por nuestros caminos. No es posible. Dice, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo, le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Era un argumento que no tenía valor porque era imposible. Pero por lo menos estaba la intención, estaba el deseo de arreglar. Ese deseo de poner las cosas en orden, Dios espera de nosotros. Eso Dios espera de nosotros. Que vengamos, que caigamos de rodillas. Para el judío, caer de rodillas era reconocer a Jesús como Señor. Era reconocer que Él era Dios, porque ante nadie se arrodillaba. Entonces, necesitamos reconocer nuestra condición. Reconocer que nuestra deuda es impagable. Y clamar por misericordia. Dice, por favor, tenme paciencia. El verso 27 dice, entonces el amo sintió mucha lástima por él. Y lo liberó y le perdonó la deuda. Eso es Jesús con nosotros. En el momento que caemos de rodillas y reconocemos que somos pecadores, que reconocemos que estamos perdidos sin Él y tenemos una deuda que no podemos saldar, y le pedimos a Dios misericordia, Él nos perdona. No por nuestros méritos, sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, por amor. Pero nosotros tenemos que venir a Él. Eso es nuestra parte. Le perdonó toda la deuda. Pero atiendan bien, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Le tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas también ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara toda la deuda. ¿Quién era ese otro hombre? Ese otro hombre es la persona que falló contigo y tú no quieres perdonar. Esa es esa persona que nos hirió, que nos lastimó y nosotros decimos, no le voy a perdonar. Perdón nunca, como dice por el ex supermercado de Cuaulaños. Esa es una frase que aprisiona para siempre. Si no perdonas, no puedes recibir el perdón de Dios. Si no perdonas, no puedes recibir la libertad en Cristo. Si no perdonas, entras en la cárcel de Satanás.
Si no perdonas, quedas a cargo de los verdugos. Los verdugos son espíritus de miseria, de derrota, de ruina, de amargura, que hacen que nada te salga bien. Yo creo que algunos ya lo reconocieron. Para recibir el perdón de Dios es necesario perdonar a nuestro prójimo. Pedir perdón y restablecer. Y no se trata de que si vos tenés razón o no. Se trata de hacer tu parte, porque si tú ya lo ves, es porque Dios ya te lo reveló. Y si el otro no lo ve todavía, pues todavía no tiene la revelación o se niega. De tu punto de vista, el otro siempre es más malo que tú. Y yo te muestro el punto de vista del otro, tú eres más malo que él. Porque así es nuestra carne. Así es nuestra carne. Siempre lo vemos así. Nosotros casi perfectos y los otros malos. ¿No es cierto? Dice, cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión. Diga conmigo, prisión. Para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Otra traducción bíblica le dejó a cargo de los carceleros, torturadores, dice otra traducción. Y el griego dice espíritus inmundos. Entonces hay personas que no han perdonado. Y vos escuchás sus argumentos y tienen razón. Es muy feo lo que les pasó. Es muy fuerte. Y dicen que no puedo. Esa es una llave con la cual cerramos nuestra propia cárcel. La cerramos. A veces cerramos la cárcel y tiramos la llave. No quiero más hablar del tema, no quiero más tocar el tema, no voy a más tocarlo, pero no voy a perdonar. No siento perdonar porque estamos en la era de los sentimentales. Y yo digo, una persona, por ejemplo, que fue abusada sexualmente nunca va a sentir perdonar, ni en 3 vidas. Así que no es por sentimiento, es por decisión. Yo observé algo en la vida y parece malvado. Muchas veces el que hizo mal vive feliz. Yo no digo justificado delante de Dios, pero parece que no le afecta. Pero el que no perdona vive en ruina y destruido totalmente.
Pero la que no perdona en realidad está queriendo castigar a la que le hizo daño. Pero al otro ni le afecta. Tu odio, tu rencor, tu ira, ni se da cuenta. Y pasamos la vida y pasan los años. Y lo malo es que nosotros, no solamente nosotros estamos en la cárcel, sino nuestras generaciones crecen en la cárcel. Aprenden la conducta de la cárcel. La ira, la amargura, la ruina, la derrota, el vocabulario de la cárcel. Nuestros hijos crecen con el vocabulario de la cárcel, con la mentalidad de la cárcel, con la ruina de la cárcel. Y en la cárcel lo que emprendes no funciona. Porque siempre choca por la reja. En una celda 2x2 no hay mucho vuelo que levantar. Yo creo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar hoy que debemos buscar la llave del perdón. Que es necio no perdonar. Es necio aferrarnos a la falta de perdón. Que debemos perdonar y pedir perdón. Y perdonar, soltar, liberar perdón. Y pedir al Señor que nos perdone. Porque en la falta de perdón hay también algo de orgullo. Porque si yo no logro ver que yo fui inmerecidamente perdonado y que necesito perdonar así inmerecidamente a otros, hay orgullo en mi corazón. El Señor quiere nuestra libertad. Dice el verso 35. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes, si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. O sea, Jesús cuenta la historia. Empieza con la pregunta tonta de Pedro, que quiso justificar su falta de perdón a mi criterio, ¿verdad? No dice ahí. Y termina una tremenda verdad revelada. Si queremos recibir el perdón de Dios, necesitamos también perdonar a otros. Y parece ser, según esta palabra, que todo el peso del pecado volvió sobre este hombre. Todo el peso de su pecado volvió sobre él. Por eso terminó en la cárcel. Entonces Jesús dice, así va a ser Dios con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. O sea, ¿qué significa de todo corazón? Significa que hay que sacar de adentro lo que está ahí. No significa aprender a vivir con eso. Significa sacarlo fuera, liberarlo, llevarlo a la cruz. Confiar en que Jesús llevó ese dolor y esas heridas también. Y cuando le entregamos ese dolor y esas heridas, Él llena ese lugar de paz y de salvación. Entonces, poco después de hacer eso,
te sientes tan bien y tan libre que dices, ¿por qué no lo hice antes? Ya no tienes ese argumento, no se merece, por eso no lo voy a hacer. Mira, y pensar todo el rollo de lo que me hizo y lo que no me hizo y todos los argumentos que sostenemos, que nos aferramos para no perdonar. Como ya dije, el Rey representa a Jesús y su perdón que nos brinda. El primer endeudado en esta historia somos nosotros, que hemos recibido perdón inmerecido al pedir perdón a Dios. No porque merecíamos, sino acá la Biblia es muy clara, porque tuvo misericordia. Entonces, si hay misericordia, no hay mérito. Entonces, donde Jesús habla de la otra persona, dice, yo tuve misericordia, ¿no deberías tú también haber tenido misericordia? Misericordia no es que se merezca, es que yo decido. Tercer lugar, esa tercera persona en esa historia es cualquier persona que falló contigo. Si no perdonas de todo corazón, Dios no puede brindar su perdón a ti. Y quiero repetir una vez más. Saca ese pensamiento de tu mente, si se merece o no se merece. Entiende una vez por todos que tu salvación solamente puede ser por gracia y misericordia. Y el perdón a otros también es de la misma manera. Haber entendido que yo no merezco el perdón. Y Jesús se fue a la cruz sabiendo todas las macanadas que me iba a mandar. Y igual pagó por mí en la cruz del Calvario. Y me amó primero, sin que yo no tenga ningún mérito. Si yo lo entiendo de verdad, me es más fácil perdonar. A mí me costaba muchísimo perdonar a una persona que me había hecho la vida, me había destruido, dije yo. Hasta que vi en una visión la cruz. Vi a Jesús y era como que me hablaba y me mostraba lo que Él sufrió por mí. Y como que una voz en mi espíritu me decía, ¿no deberías tú también perdonar? Y ahí dije, sí. Yo quiero perdonar. Y lloré hasta que mi corazón se sanó. A veces miramos demasiado hacia de dónde fue la herida. Y necesitamos aprender a mirar hacia aquel que fue herido por nosotros y por esas heridas. Demasiado nos centramos en el problema y no en la persona de Jesucristo, que es la solución. Y quiero repetir el tema de estos carceleros. Son espíritus de amargura que te cuidan en la cárcel de tu corazón para que todo lo que emprendas te salga mal.
Y yo creo que ahí algunos ya identifican cómo les va. ¿Por qué les va como les va? Los carceleros son espíritus de amargura que te cuidan en la cárcel de tu corazón para que nada te salga bien. Fracaso, 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 fracaso. Hasta que un día decides buscar la llave y perdonar. Y pedir perdón a Dios. La única manera de volver a tener un corazón libre es pedir perdón de todo corazón a Dios y a las personas. Y perdonar de todo corazón a todo aquel que ha pecado contra nosotros. Guardar resentimiento, guardar ofensa en el corazón es la peor idea. Es la peor manera de querer castigar a alguien, porque es autoflagelarse. El otro ni se da cuenta, pero tú cierras. Lo peor no es lo que pasa aquí. Acá vives en ruina y arriba está cerrado. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de revisar el corazón y ir a la cruz y decir, Señor, hoy quiero perdonar de todo corazón. Y si te sientes tan libre, pero sabes en tu corazón que hay alguien que está herido por ti, vete y pídele perdón. Para darle una oportunidad a su corazón a ser libre. Si en tu matrimonio hay discusiones, por supuesto tú tienes razón y el otro no, pero vete tú y pide perdón, porque algo habrás hecho mal tú también. La voz del orgullo siempre dice que tienes razón. La voz de la cruz te dice, vete y reconcíliate con tu hermano. La voz del orgullo dice, pero si el otro falló contigo. Pero la voz de la cruz dice, vete, no argumentes más. Y obtendrás libertad que vale la pena. Oremos. Querido Padre, yo te doy tanta gracia por ser tan misericordioso con nosotros. Gracias por el perdón inmerecido que recibimos en la cruz. Señor, yo sé que hay muchos pensamientos profundos en tu iglesia. Señor, y yo te pido que tú des fuerza a los pensamientos que nacieron en tu corazón y ayudes a las personas a liberarse hoy. Y los pensamientos que son argumentos de la soberbia y del enemigo, yo te pido que tú los quemes. Señor, que hoy de verdad haya personas que puedan decir, hoy por la palabra del Señor yo salí de la cárcel. Hoy por la palabra del Señor soy libre y tengo paz y gozo.
Hoy volvió el gozo de la salvación a mi corazón. Espíritu Santo, no nos dejes en esa prisión. Señor, siempre me recuerdo de esos años que viví en esa prisión. Conozco las paredes de esa prisión. Conozco los fracasos de esa prisión. Conozco la voz de esa prisión. Y yo te pido, trae libertad hoy a muchos, Señor. Por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias porque tú hiciste todo. Y yo te pido que aquel que siempre dijo que no podía, que no iba, que hoy diga yo puedo, porque Cristo me da libertad y yo decido perdonar en el nombre de Jesús. Amén. Amén.